En el siguiente video vamos a dar el desarrollo de la actividad 5 denominada como trabajo de grupo colaborativo de la respectiva materia. Los estudiantes a cargo del grupo colaborativo del presente video están compuestos por Carlos Andrés Martínez Poveda y Brian Andrés Urbano Rivas. Antes de pasar a la explicación de cada tipo de estructura de datos y su uso y también su implementación, vamos a dar un pequeño ejemplo en el cual vamos a dar a conocer el uso de estos arreglos, estas estructuras de datos en la vida real. Como bien sabemos, una estructura de datos nos provee grandes ventajas a la hora de almacenar información, como también ingresar información u ordenarla. En este caso tenemos un ejemplo empresarial en el cual se tiene que la empresa denominada Megataxi cuenta con 200 empleados y la empresa requiere generar una estadística sobre los salarios de esos empleados. Adicionalmente, debemos de conocer el salario promedio y también cuántos de sus empleados ganan entre el rango de 1.000.000 y 2.150.000. Ahora bien, como pues se ha dicho, los arreglos nos proveen las ventajas de obtener la información de una manera mucho más organizada. Y ahora la ventaja que tenemos los programadores y desarrolladores de software es que los gestores de bases de datos tienen funciones propias que devuelven información, devuelven la consulta en forma de arreglo. En este caso, si usamos PHP y MySQL, vamos a encontrar un código con el cual se conecta a la base de datos, luego se realiza la determinada consulta. Luego vamos a encontrar la función propia de MySQL que nos arroja el resultado en forma de arreglo numérico. Este parámetro pues definimos si deseamos que nos retorne el arreglo en formato numérico o asociativo. En esa parte del while pues ya realizamos toda la parte de lo que se requiere, es decir, las condicionales. Si el valor en la columna tal pues contiene cierto valor, entonces pues vaya almacenando, vaya sumando y vaya realizando las determinadas operaciones. Bueno, existen algunos modelos de arreglos que pueden ser útil dependiendo de los objetivos o de lo que se desea realizar, y pues muchas veces encontramos a estos como pilas y colas, árboles y grafos. Primero hemos decidido explicar la parte teórica y luego vamos a pasar a la parte de explicación de cada implementación de estos tipos de estructuras, como también algunas cuestiones como palabras reservadas, como todo lo relacionado a eso en el lenguaje Java. Bueno, ahora las pilas y colas se caracterizan por ser estructuras lineales, es decir, estas están ordenadas de tal manera que solo se ingresen y se eliminen datos. Cada dato no puede tener hijos o padres, como vamos a ver más adelante en otro modelo. Una pila, al igual que una cola, ejecuta ciertas funciones en uno de sus extremos. Es decir, en una pila se maneja el paradigma LIFO, el último en entrar, primero en salir, o en inglés last in, first out. En una pila pueden ser usadas o se pueden encontrar las siguientes funciones: push, pop y empty. Como se ha dicho, pues al ser lineal solo se puede ingresar, solo se puede quitar o solo se puede comprobar si la pila está vacía o está llena. Ahora, una cola es idéntica a la pila, pero cambia en el manejo del paradigma de inserción y consulta, de inserción y eliminación de datos. Esto se conoce como FIFO: primero en entrar, primero en salir, o en inglés first in, first out. En una cola se pueden realizar las siguientes funciones:
crear, añadir o insertar, eliminar y consultar. Ahora bien, vamos a pasar a lo que son los árboles. Los árboles, a diferencia de una pila y una cola, son estructuras que no son lineales. Es decir, un árbol puede tener en la vida real, por así decirlo, un árbol, la estructura tiene raíz, tiene ramas, tiene hojas. De igual manera pasa en ese concepto de programación. Pero en ese caso aparece el concepto, el paradigma de nodo, en los cuales pueden haber uno o más nodos o elementos hijos correspondientes a determinado nodo. Como bien decía, en ese punto se puede usar los términos de raíz, padre, hijo para referirse a determinado elemento de un árbol. Los árboles son más dinámicos en comparación a las pilas y cola. Como último tipo de estructura de datos tenemos a los grafos. Al igual que los árboles, en los grafos podemos encontrar también los nodos, pero sumado a estos vamos a encontrar un concepto que se llama aristas, las cuales son las conexiones que hay entre los nodos. Un ejemplo de cómo se vería gráficamente un grafo es el siguiente, en el cual cada círculo es un nodo y cada línea que conecta estos círculos son lo que se conoce como aristas. Comúnmente eso lo encontramos como matrices, arreglos de tipo matriz, los cuales son como una tabla en Excel, es decir, contienen filas y columnas. Ahora bien, el compañero Carlos Andrés se va a encargar de explicar la implementación de los anteriores conceptos y también el uso de algunas cuestiones de palabras reservadas y todo lo relacionado en el lenguaje de programación Java con estos arreglos o estructuras de datos. Bueno, está la parte 2 de la actividad 5 del trabajo colaborativo de estructura de datos. Vamos a ver ejercicios prácticos en Java de pilas, colas, árboles y grafos. Entonces no va a ser la parte teórica, aunque vamos a mencionar algunos temas, nos vamos a enfocar ya en el código. No extensamente, sino vamos a hacer una revisión, hice algunos comentarios en los ejercicios que hice para que veamos cómo se usa. Entonces, primero pila, vamos a explicar pila. En la pila tenemos dos operaciones básicas, apilar y también tenemos retirar. En, en Java se usa la clase stack de Java, se implementa se importa la librería, como la vemos acá en el ejercicio. Stack en español traduce pila. Recordemos que la estructura de datos pila funciona, se puede asimilar como cuando uno apila libros en una mesa. En inglés se dice last in, first out, o último en entrar, primero en salir. Entonces, último en entrar, el último libro que uno puso en la pila, es el primero en salir, el primer libro que uno puede sacar. Entonces, las operaciones básicas son push, push es la palabra reservada en Java, em, y pop, que sería retirar, saca el elemento de la pila. También tenemos palabras reservadas pick, o signo en español, consulta el elemento de la signa de la pila. También tenemos empty, que comprueba si la pila está vacía o no. Search, o buscar, que busca un determinado elemento entre la pila y devuelve su posición dentro de ella. Entonces, tenemos este pequeño ejercicio. En el ejercicio, bueno, implementamos esta clase stack, creamos dos cadenas de texto. Vamos a determinar si la cadena de texto está equilibrada o no. Equilibrada en cuanto a qué, equilibrada en paréntesis. Si hay un paréntesis de apertura, tiene que haber un paréntesis de cierre. Entonces vemos la primera cadena, dice cadena no. La primera cadena no está equilibrada porque hay más paréntesis de cierre que de apertura. La segunda que se llama cadena sí está equilibrada. Entonces, por consola, bueno, nos pregunta, luego verifica, pasamos ya a la lógica del ejercicio. Entonces, primero recorremos la expresión carácter a carácter. Coge la cadena y por cada elemento lo empieza a recorrer. Luego con un if cogemos la cadena y por medio de char a compara elemento por elemento. Primero con el
paréntesis de apertura. Si el paréntesis es de apertura, a pila, siempre. Aquí ya vemos la primera función de la pila, apilar, punto push. Ya tendríamos el primer elemento. Else if, cadena.sharp ya evalúa para el paréntesis de cierre. Luego tenemos un if, si la pila no está vacía, desapilamos. Entonces utiliza pila.pop, ¿cierto? Ya luego la pila no puede empezar con un cierre, apilamos y salimos. Esta ya sería esta parte, esta declaración es pila.push cierre. ¿Por qué? Porque no puede iniciar, tiene que iniciar siempre de apertura. Luego ya tenemos un if pila.empty, empty verifica si la pila está vacía o no. Si la pila está vacía, nos regresa verdadero. Si la pila no está vacía, pues nos va a regresar falso. Entonces corramos el programa una vez. Verificación equilibrada en paréntesis para la cadena no, false. Y para la verificación equilibrada de la cadena sí, verdadero. Entonces en este ejercicio creamos una pila, también agregamos elementos a la pila, push, o retiramos de la pila y también miramos si la pila está vacía o no. Fue un pequeño pues, ejercicio. Ahora vamos a hablar de la cola. La cola es una estructura de datos algo similar, pero ya se rige con el first in, first out. El elemento en entrar será también el primero en salir. Se asemeja a una cola como cuando nos vamos a supermercado. El primero en entrar pues será el primero en salir porque pues lo atendieron de primeras. De eso se diferencia de la fila. Entonces vamos al ejercicio de cola. Voy a darle correr al programa. En este programa nos bota un menú en consola para agregar, eliminar, mostrar y salir. Y opción para que nos diga qué opción queremos. Eh, Importamos las librerías que necesitamos. Declaramos la clase colas, el tamaño máximo de la cola, la pusimos en 10. Declaración del arreglo, eh, indicadores o apuntadores de inicio y fin de la cola. Creamos un constructor que inicializa el frente y el final de la cola. Otro mensaje que diga la cola inicializada cuando la cola se inicialice. También tenemos una función insertar eh, que determina, bueno, si la cola está llena, nos bota un mensaje que diga cola llena. Cuando el fin, o sea, el apuntador, el fin, si sea igual a max, recordemos que max quedó 10. Entonces, ya luego cuando en uno de los espacios se agregue el dato, nos va a botar dato insertado. También tenemos la función eliminar. Recuerden, eliminaría el último dato que se ingresó. Mostrar, muestra todos los elementos de la cola. Bueno, ya aquí ya sería el menú en sí. Entonces, por medio del switch, nos bota el case 1, case 2, case 3, hasta que los seleccionemos uno de los tres. Ya tenemos acá ya dos funciones. Una función es para capturar una cadena de texto desde el teclado y la otra es para capturar un entero, un número desde el teclado. Entonces corramos el programa. Entonces vamos a ingresar un elemento. Agreguemos el 24. Volvamos a agregar otro elemento. Agreguemos el 12. Ahora digámosles que lo muestre. Entonces tenemos capacidad máxima 10. Tenemos dos elementos. El elemento 24 y el 12. El 24 en el índice 0 y el otro en el índice 1. Entonces veamos, cada vez que uno inserta un dato, nos bota el dato y dato insertado. Entonces ahora eliminar 2 y que nos muestre. Ya solo hay un elemento, el del índice 1, 2, el del índice 0 se fue. Bueno, entonces ahora vamos con árbol. Bueno, en colas vimos
cómo agregar elementos a la cola, también cómo eliminar, también cómo mostrar y cómo se comportan las colas. Entonces ahora vamos a árboles. Árboles es una estructura un poco más compleja. Ya debemos haber visto en la parte teórica cómo se comporta. Entonces en este ejercicio creé tres clases, archivos: árbol, nodo árbol y prueba árbol. Prueba árbol para testear el programa, nodo árbol configura los nodos y ya el árbol como tal. Entonces, en este ejercicio vamos a ver el recorrido de un árbol, que es el proceso para recorrer o desplazarse a lo largo de un árbol de manera sistemática, a fin que cada vértice se visite y procese exactamente una vez. Es decir, que en el árbol se visite cada uno de los nodos. Esto ya está, es mejor explicado gráficamente, incluso que prácticamente o teóricamente, como lo tenemos en el módulo 3 donde hay una explicación. Entonces hay tres tipos: preorden, inorden y posorden. Entonces lo que va a hacer este ejercicio de Java es determinar cómo sería el orden de impresión. Eh, en el recorrido preorden, primero visita la raíz, luego atraviesa el subárbol izquierdo y luego el subárbol derecho. En el recorrido en orden, atraviesa el subárbol izquierdo, visita la raíz y luego el subárbol derecho. Y en el post orden, para recorrer este árbol binario, primero recorre el izquierdo, luego el derecho y luego la raíz. Entonces, bueno, corramos el programa una vez a ver cómo corre. En la clase principal, creamos un nuevo árbol, eh, insertamos 10 números aleatorios de 0 al 99. Em, ¿Cómo lo hacemos? Pues con math.random nos genera 10 números automáticamente, los guardamos y ya luego por pantalla nos imprime el recorrido preorden, el recorrido inorden y el recorrido posorden. Aquí tengo, veamos cómo sería. Es difícil porque no lo tenemos gráficamente, pero recordando cómo se organiza eh, eh, un árbol, pues sabríamos, aquí ya tenemos un 74. A ver, insertando los siguientes valores. Estos son los números que generó automáticamente. Tenemos acá en el in orden y el post orden. Tenemos 29, 29, permítame, que sería el primer número del subárbol izquierdo. Así al imprimirlo es un poco difícil, ya tocaría cogiendo los números que generó y organizándolos. Recordemos cómo se organizan. Se coge primero la raíz, el primer número, y ya luego se organiza, si es mayor o menor, en izquierda o derecha, y pues bueno, lo organiza. Esa sería la pequeña explicación. Generamos el árbol, mostramos los datos del nodo, recorremos el subárbol izquierdo, recorremos el subárbol derecho, cómo se empieza el recorrido post-orden, in-orden, pre-orden. Se puede ver un poco complejo, pero ya gráficamente es más sencillo. Este sería como sería el recorrido a recorrer en el árbol. En este ejercicio vimos cómo hacer el árbol, cómo insertar valores, en este caso los agregué automáticamente, em, y pues cómo recorrer un árbol binario y en los tres tipos de recorridos que se pueden hacer. Ya vamos al final, lo que es NetBeans, el de grafos. Entonces hablemos un poquito de grafos. Este ejercicio usamos la matriz de adyacencia, está en el módulo. Eh, Se utiliza para representar relaciones binarias. Entonces, lo primero es crear una matriz de cero, cuyas columnas y filas representan los nodos del grafo por cada arista.
que una dos nodos se suma uno al valor que hay actualmente en la ubicación correspondiente de la matriz. Y tal arista es un bucle y el grafo es no dirigido, como ya vimos en la parte teórica, entonces se suma 2 en lugar de uno. Bueno, imprimámoslo porque suena algo confuso. Entonces se insertan datos al grafo. En caso de que ya haya un elemento, nos va a imprimir que error en la arista ya existe en el grafo. Luego nos bota las relaciones que hay. A, B, B, A, B, A serían los nodos. eh, y ya luego el ejercicio nos imprime eh, pues todas las aristas que tendría cada nodo. Entonces A tiene con B, con C, con D, y tienen un sentido. Entonces aquí las imprimimos, pero pues ya gráficamente se vería más fácilmente. El ejercicio pues es un poco complejo, pero lo que queremos ver es cómo se usan las listas de adyacencia, el concepto de nodo, el concepto de arista, el concepto de recorrer, eh, y pues también que es un grafo dirigido. Bueno, con eso terminamos ya la parte práctica de las cuatro estructuras de datos que nos correspondió. Gracias.